escucháis, ¿verdad? Sí. Tenemos, como decía, un panel yo creo que es súper interesante. Además, me han amenazado con que no sea demasiado duro, así que lo siento, no voy a ser demasiado duro, porque esta gente tiene su peligro. Tenemos un panel yo creo que súper diverso, porque pues, tenemos a Ollane de BBK, a Néstor con Núcleo, a Darío con Capita, a Clara con Brain VC, un VC muy diferente, y por supuesto tú con la parte de Caixa, que yo creo que para mí es un... O sea, si os dais cuenta, tenemos una representación de los diferentes tipos y actores que hay. Y bueno, y en el caso, por ejemplo, de Fernando en Caixa, para mí el tema también es importante, el doble factor inversión y trabajo con startups. Bueno, ¿cómo me gustaría que centremos la mesa? La idea es un poco hablar de tendencias. Esto siempre se va a quedar menos de lo que esperáis, ya os lo aviso. Cuando hablo de tendencias, todo el mundo espera que le des la próxima idea de lo que va a cambiar el mundo. Bueno, yo creo que no va a ser tanto, pero bueno, vamos a centrarnos primero, si queréis, y aquí me gustaría que, antes de responder también, pues eso, contéis en un tuit a qué os dedicáis, ¿vale? Porque si no, esto será largo. Un poco, me gustaría que compartáis vuestra experiencia y vuestra perspectiva de cómo está afectando actualmente toda la situación que estamos viviendo a nivel macro, a nivel geopolítico, etcétera, a este mundo tecnológico. Yo creo que está claro que está afectando y desde luego no pinta súper rosa las cosas, vamos a decirlo así, pero sobre todo lo que está pasando a nivel global, ¿cómo pensáis que nos afecta o nos va a afectar? Porque yo tengo la sensación de que esto aún falta bastante. Ollane, empezamos por ti, si quieres. Perfecto. ¿Se me oye? Sí, ahora. Bueno, pues Ollane Leitorrega de BBK. Presento también un poco qué hacemos y Por tal. fin. Vale, Javier. En un tuit. Eso, yo voy a ser formal hoy. Pues eso, BBK, fundación bancaria, que dueña del 57% de las acciones del Banco Kutxabank, el principal banco del País Vasco, con más de 5.000 trabajadores. Y con los dividendos que obtenemos del banco, realizamos nuestra obra social, que es la más grande del Estado por habitante. Y, entre otras cosas, pues hacemos esto de apoyar al emprendimiento, sobre todo emprendimiento social e inversión de impacto. Y pues bueno, yo pues, personalmente pues liderando un poco esa parte de emprendimiento social e inversión de impacto desde BBK. Vale, no, pero cuéntanos también, o sea, por empezar y así que no perdamos Sí, genial. tu visión de un poco de cómo piensas que la situación más macro está afectando al mundo tecnológico, startup, y por qué pensáis que ha habido este ajuste, ¿no? Hombre, pues yo creo que al final las incertidumbres que estamos viviendo, sobre todo a nivel geopolítico, bueno, es una obviedad, ¿no? Pero es que están paralizando muchas inversiones, ¿no? Leía un dato en expansión que el año pasado, no sé si habían movido 12.000 millones solo para invertir en startups que compraban a vendedores de Amazon, y ahora todo eso no ha sucedido nada este año, ¿no? Solamente en ese nicho, ¿no? Entonces, yo creo que al final es la incertidumbre. Quizá había un exceso de liquidez también por la pandemia, ¿no? Que vimos por eso ese pico en 2021, y ahora, aunque yo creo que sí que hay liquidez, sigue habiendo liquidez, pues hay mucha incertidumbre. Yo creo que es lo que estamos viendo. ¿Queréis que sigamos un orden y seamos así muy aburridos o alguien quiere saltar a responder? Pues seguimos un orden. Lo que digas. Pues como no saltáis, Ernest, pues venga, va. Bueno, gracias, Javier. Yo soy Ernest Sánchez, soy socio director de Núcleo y también fundador de Neco Capital. Bueno, básicamente lo que hacemos, somos una factoría de empresas y nos dedicamos pues, bueno, a crear un pequeño ecosistema, ¿no? Le hemos intentado dar una vuelta estos últimos 2 años y nos ha ido muy bien, la verdad, con una visión más de expansión internacional y cambiando los verticales y bueno, pues intentando contribuir desde mi experiencia de bastantes años en Venture Capital, pasando a la parte de la creación de compañías. Respondiendo a la pregunta, yo coincido plenamente contigo, Ollane, es decir, pasamos, pero no solamente de la pandemia, ¿no? Es decir, ya veníamos de una época con un exceso de liquidez general en el mercado, ¿no? Es decir, había una expansión monetaria descomunal, ¿no? Había mucho ánimo en los focos. Yo viví personalmente desde un fondo, sobre todo en un fondo que tenemos del sector travel, cómo se frenó en seco, ¿no? En la pandemia, ¿no? Y cómo ves que las inversiones caen de 100 a 0, ¿no? Y el rendimiento de las compañías, ¿no? Y realmente es un sector que afortunadamente se ha recuperado, al menos en España, ¿no? El tema de travel. Pero sí que es cierto que aunque haya ese dinero, el capital es miedoso. Y
ante una turbulencia como la que estamos, pues la gente no se atreve a invertir. Está claro que ha habido resultados, bueno, salvando las últimas ventas, ¿no?, que ha sido buena, ¿no?, Cantox y la ronda que ha hecho Factorial y algunas buenas noticias que hemos tenido últimamente, pero sí que es cierto que si analizamos números globales, pues se ha reducido a una tercera parte la inversión que se daba en la misma fecha del año pasado. Preocupante, sí. ¿Cuán coyuntural será? Pues esperemos que sea muy coyuntural y muy a corto. La bola de cristal no la tengo, desde luego, si no me encantaría, pero desde luego creo que estamos afrontando una situación complicada, sobre todo en las compañías de growth y late stage, ¿no?, donde han sufrido correcciones muy elevadas. Sí, bueno, un poco presentarme y seguir la línea. Bueno, yo soy el director de CaixaBank Day One, que es la división que tenemos dentro de CaixaBank, que es especializada en trabajar con startups inversores de todo tipo, desde startups recién nacidas hasta grandes scale-ups. Y bueno, un poco creamos esta división porque creíamos necesario pues comprender y tener equipo especializado para comprender el ecosistema que está cada vez más creciente en España, ¿no? Lo que sí vemos, también un poco en línea con lo que estáis comentando, yo creo que no sé si es un poco profecía autocumplida, ¿no?, que nos han dicho que esto va a ser la hecatombe y nos ha hecho todos un poco pues, pisar el freno y pensar un poco más las cosas. También hay una subida de tipos que, quieras que no, desincentiva mucho la inversión en vehículos de más riesgo frente a otras alternativas para el inversor minorista en muchos casos. Creo que los fondos como tal sí han hecho sus fundraising pues previamente, con lo cual hay mucho fondo con mucho dinero para invertir, pero lógicamente pues esto nos hace un poco a todos pararnos, ¿no?, y estar un poco en espera a ver cómo se desenvuelve, si realmente va a ser algo tan dramático como nos están comentando o no. Hay muchas incertidumbres, ¿no? Entonces, yo no creo que la situación sea dramática, pero sí creo que está pues, dando lugar a valoraciones más bajas de lo que se esperaba, a que los procesos de rondas de equity se dilatan más en el tiempo de lo que se esperaba que se iban a cerrar, y eso pues, muchas veces creo que puede pillar los dedos a muchas startups pues, que tienen un runway determinado y contaban con cerrar una ronda en X y se va a dilatar, puede causar problemas, concursos, etc., ¿no? Entonces, sí es una situación no la deseada, pero esperemos que no sea dramática tampoco. Hasta cierto punto puede ser coyuntural, ¿no? Es uno de los temas que se está hablando, si realmente va a ser una crisis grave o menos grave. Hay artículos hace poco en El Economista que decían, no, va a ser una crisis leve, y luego ves otros autores hablando de que realmente va a ser un cambio de ciclo y que realmente puede parecerse a los 1940. Bueno, yo soy Darío Villena, trabajo en el fondo Capita, que es el fondo que lleva el Family Office de Dimas Jimeno, el expresidente del Corte Inglés. Invertimos principalmente en retail and tech, logística, fintech, todo lo relativo. Hemos hecho desde rondas grandes, 5 millones, hasta rondas pequeñitas de 50.000 o 100.000 euros. Entonces, relacionado con el contexto macro, yo sí que creo que el gran cambio es la subida de tipos. El gran efecto que va a tener es que la liquidez o la deuda, que en realidad es deuda, no va a ser tan fácil de acceder. Y eso va a suponer que solo los proyectos que tenían suficientemente runway o diferente 24 o 36 meses y la posibilidad de seguir captando clientes, es decir, que estén en sectores o defensivos o que pueden generar alguna barrera de entrada muy grande cuando hay falta de liquidez, van a ser los que van a conseguir seguir creciendo. Con la ventaja de que los fondos siguen teniendo dry power, que es lo que llamamos dinero disponible para invertir durante los próximos 3 años. Pasta, durante los próximos 3-4 años. El problema serán los fondos de aquí 5, que son los que posiblemente el fundraising se empezará el año que viene o de aquí 2. Y como último contexto, puede que uno de los temas que puede ser más relevante entender es cómo va a afectar la implicación que ha tenido el Estado hasta ahora en la mayoría de acciones, véase pues en el COVID, ¿no?, cómo se puso dinero público y cómo eso afectó, y cómo eso va a seguir sosteniéndose o va a llegar a un punto en el que va a haber una corrección. Esa es un poco mi duda. Bueno, pues yo soy Clara y, como decía Javier, soy Managing Partner de Prime Venture Capital. Es el primer fondo de España regulado por CNMV especializado en la inteligencia artificial, así que somos un fondo, como bien apuntaba Javier, muy de nicho y concreto, ¿no? Lo han explicado muy bien mis compañeros, no sé qué más puedo aportar. Básicamente, el Venture Capital no es ajeno a la incertidumbre y coyuntura que estamos viviendo. Yo, desde mi punto de vista, yo donde más lo estoy viendo son casi en 3 ámbitos, ¿no? La primera es en el ahorro, vía empleo. Pensar que las startups tecnológicas o de deep tech hacemos grandes esfuerzos para conseguir talento y ese talento se está despidiendo para ahorrar capital y ahorrar efectivo. Eso nos ha llamado bastante la atención. ¿Por qué lo están haciendo? Por lo que estaba apuntando, ¿no? Porque se presupone que van a necesitar, bueno, pues cash flow y caja durante los próximos 18 o 24 meses, que hasta ahora no se estimaban que iban a ser tan largos esos periodos, ¿no? El otro punto donde está es evidente son las valoraciones. Las valoraciones se están ajustando.
Creo que nadie de los que son del sector puede negar que estábamos esperando, en cierto modo, ese ajustes con una mayor lógica a futuros, rentabilidades y crecimientos. Otra cosa es que este ajuste ha sido, en mi opinión, muy drástica y muy rápida, ¿no? Y eso no tiene mucha, bueno, pues ha hecho bastante dolor, ¿no? Bien lo apuntaba Ernest, venimos viviendo políticas monetarias expansivas en los últimos años, se han inundado de capital el mercado y, como bien sabemos, ese capital tiene que ponerse a trabajar, ese capital trabajando genera competencia y eso, pues esos puntos de inflación que hemos vivido, ¿no? Dicho esto, yo creo que, honestamente, capital sigue habiendo en los circuitos de inversión y, por lo tanto, no vamos a pasar la travesía al desierto, siempre y cuando seamos buenos emprendedores, buenos gestores y con una lógica de crecimientos tal vez más sostenidos, menos exponenciales, pero estos buenos emprendedores y gestores se van a seguir premiando. O sea, yo creo que, en ese sentido, el capital tiene que seguir trabajando. O sea, me das además un pie súper interesante para hablar de lo siguiente, es decir, oye, pues la parte macro yo creo que, o sea, el resumen es las cosas pintan regular, ¿vale? Pero hay oportunidades. ¿Cómo aterrizamos esto en España y sobre todo en la realidad del día a día de las startups? Me explico. Oye, todo esto lo que está sucediendo a nivel global, desde luego es un factor que nos interesa a todos, pero queremos entender, o sea, yo si fuera un startup pero que está sentado ahí enfrente, digo, oye, vale, lo que habéis contado desde luego, perfecto, pinta que es un poco la causa raíz de donde estamos. Pero pues yo sé, Clara ya apuntaba, por ejemplo, el tema, por ejemplo, del runway. O sea, va a haber una serie de elementos que van a ser importantes para el día a día de las startups y también si tenéis alguna sensación, porque yo creo que también Darío contaba, oye, pues va a haber sectores que igual sí que se van a ver beneficiados por esto. ¿Cómo lo veis? Lanzaros quien queráis. Venga, pues yo te diría, venga, para saltar el orden. A ver, respecto al runway y lo que comentaba Clara, sí que es cierto que las compañías cuando les entra el pánico, ¿vale? Y hablando ya más entendiblemente, pues lo que hacen es alargar el periodo de vida que tengan de caja, ¿no? Y entonces ahora todo el mundo está con la mentalidad, ¿no?, de aumentar el runway, al final el runway es pues la capacidad de poder afrontar los gastos de cada mes en las compañías que tienen un EBITDA negativo, obviamente, que están en fase de crecimiento no consolidado y, por lo tanto, pues quieren pasar de 12 a 18 meses y aumentar ese periodo, pues teniendo en cuenta que hay temor a que necesitarán esperar más tiempo a que la valoración suba y que necesitarán más tiempo para levantar una ronda, ¿vale? Entonces, esos dos factores son importantes. Pero luego hay otro factor importante también, que es que probablemente los modelos, hay que entender que el Venture Capital invierte en modelos de curva negativa, es decir, son modelos que entendemos que entran en un periodo tú estás financiando la entrada en un periodo de pérdidas para que la compañía se solidifique en un crecimiento y luego eventualmente pueda dar EBITDA, ¿no? Eso pasa en muchas empresas, en algunos casos hemos visto pues que se posterga durante bastante tiempo, ¿no? Lamentablemente, y había algún post interesante en Twitter que vi que, ¿no?, el RIP al revenue multiple, ¿no? Es decir, esto es paradójico, ¿no?, al final, porque ¿cuál es la valoración que ponemos, ¿no? Es decir, al final se fagocita. La valoración que ponen los fondos está basada hasta la fecha en múltiplos de revenue o en expectativas, porque no tienes EBITDA, por lo tanto no puedes hacer múltiplos de EBITDA, pero al mismo tiempo la compañía quiere forzar a dar EBITDA antes y a matar el crecimiento porque no hay expectativas de levantar la ronda, ¿no? Entonces entras ahí en un círculo realmente preocupante. Y ese círculo preocupante yo creo que se basa sobre todo en tener un modelo de negocio sólido, en unos economics sólidos que demuestren que hay un camino a la monetización real a un cierto periodo de tiempo y desde luego que haya un proyecto valorado a un valor de mercado. Tampoco nos podemos volver locos, es decir, las cosas valen lo que valen y no podemos pasar, el Silicon Valley ya ha visto estas correcciones de manera inmediata, de una manera más drástica. Obviamente en España pues vamos a verlo en menor medida, pero sí que es cierto que requiere una corrección. Eso es lo que yo en línea un poco con lo que comentas, Ernest, creo que la ventaja precisamente del ecosistema español, ¿no?, que estamos todavía mucho más verdes que en Europa, que pues como puede ser el alemán, el británico, el francés, tenemos la ventaja de que tenemos todavía un tejido mucho más early de startups, es decir, no tenemos
startups que estén en fases, pues que sean unicornios, por supuesto, poquitas, que sean scale-ups de facturación relevante menores. Si tenemos un tejido todavía, la base es muy amplia y eso quizá lo que nos está permitiendo ahora es que no sea, este ajuste que no sea tan duro, creo yo. Es decir, pero creo que el ajuste más fuerte precisamente se está dando en las empresas más grandes. Es decir, la que ha hecho una ronda de 100 probablemente quiere hacer el año que viene una ronda de 100 o de 150 para seguir, probablemente lo va a tener mucho más difícil o va a tener que ir a valoraciones inferiores a la que hizo la ronda anterior, ¿no? La startup que está en sus fases iniciales, que todavía no pues está todavía pues un poco sin producto, podemos decir, o en las fases iniciales de testeo de producto, pues lo va a tener, no te digo más fácil, pero quizá pues son valoraciones más estándar, ¿no? Yo qué sé, todas las early stage de determinada fase, pues le damos una valoración de 1 millón de euros, ¿no? Por poner un precio, ¿no? Entonces, quizá eso pues puede ser paradójico, pero igual juega a favor, ¿no? de las startups españolas, ¿no? Que se diferencia frente a otros territorios, otros países, que nos puede ayudar, creo yo, igual en el sentido de no sufrir tanto, ¿no? Porque las muy grandes seguro que lo sufren, pero igual el grueso, que son más pequeñas, pues lo van a sufrir, pero de una manera, creo yo, más llevadera. Sí, yo creo que coincido totalmente porque al final partimos de una base muy diferente, ¿no? Veía que las correcciones que se han dado en Estados Unidos, o sea, la curva de unicornios ha caído en picado, ¿no? Pero claro, aquí hay 11 unicornios en el ecosistema, entonces, de hecho, se prevé, por lo que parece que en teoría, pues, las buenas expectativas, digo, para animar a la gente es que se dupliquen el año que viene los unicornios en España. Claro, porque partimos de una base, pues, todavía muy, muy pequeña, ¿no? Entonces, yo creo que esas correcciones, como dices, no se notan tanto, pero evidentemente yo creo que esto va a generar correcciones en las valoraciones a la baja, o sea, eso, y va a alargar las rondas, efectivamente. Vale. Clara, Darío, tienes que hablar antes, que si no Darío, te dejan sin absoluta. contar cosas. Lo he pillado, Darío. Mira, yo voy a romper una lanza en plan positivo, porque de verdad ya se me hace un poquito pesado la carga del pesimismo que llevamos, ¿no? Entonces me vais a permitir que durante la tarde me ponga el gorro en más de una respuesta en plan positivista. Yo he estado muchos años invirtiendo desde el otro lado del charco, en San Francisco en concreto, ¿no? Y cuando volví a España me reenamoré del ecosistema, con todo lo que dices tú, de que efectivamente estamos todavía muy verdes en muchos conceptos. ¿Y por qué me reenamoro, ¿no? ¿Y por qué me llama la atención? Y no es que solamente me pasa a mí, ya veréis. España, en mi opinión, tiene una triada, una combinación estelar. La primera es que tenemos un altísimo nivel técnico y de ingenieros. Y a veces parece que nos cuesta entenderlo o creérnoslo, ¿no? Como os digo, yo he estado muchos años en San Francisco, os aseguro que no desmerece en absoluto el nivel de los graduados de la Politécnica de Valencia, de Cataluña, de Madrid y de tantas otras. El otro, o sea, que tenemos una buena base, unos buenos mimbres. La otra cosa que tenemos en España es que tenemos ya emprendedores de segunda y tercera generación, ¿vale? Yo cuando volví de Estados Unidos todavía era complicado hacer algunas rondas. Nos costaba a muchos emprendedores tener una conversación con nosotros los inversores porque no era tan fluida. Ya sí. Y esa experiencia de haber emprendido una y varias veces también es un dato muy en favor del ecosistema español. Y tercero y último, que es el que apuntabas también, es que las valoraciones están más contenidas, incluso. No quiero hacer la comparativa boba con San Francisco, que eso es obvio. Bueno, con nuestros vecinos, nuestros países vecinos europeos, tenemos valoraciones todavía más bajas. Así que si me permitís el comentario chusquero, somos bonitos, guapos, ¿cómo era? Buenos, bonitos y baratos, ¿vale? Y no es que lo diga Clara, que no tendría mayor validez que esto, es que los fondos internacionales desde hace unos años a esta parte superan a los españoles invirtiendo en startups en España. Y no es porque tenemos bonitas playas, es porque tenemos esta triada que os digo de combinación estelar. Entonces, efectivamente, no somos ajenos a lo que está pasando a nivel macroeconómico, evidentemente, pero sí que creo que podemos tener unos mimbres suficientemente potentes para pues sortear esta ola, ¿no? De una forma tal vez menos acusada que en otras economías. Total. Y de hecho, cuando viajamos fuera, o cuando en mi caso estoy trabajando con americanos, fondos grandes, la mayor parte de las veces les interesa muchísimo venir a invertir aquí. No solo porque son baratos, y esto es una cosa súper interesante que descubrí hace poco, sino porque se lo quieren pasar bien en España. Y es una cosa muy, muy curiosa, porque te dicen, por favor, encuéntrame startups en las que invertir, porque quiero ir a Madrid, quiero ir a Barcelona, quiero ir a Marbella, quiero ir a Valencia. Entonces, hasta cierto punto, la ventaja competitiva que hemos tenido económicamente a nivel europeo antes la seguimos teniendo. Lo que sí, y para responder tu pregunta, que hay que ver es cómo enfocamos el esfuerzo individual de cada startup para que eso sea algo que beneficie a nuestra actividad. Véase, por ejemplo, el sector energía, ¿no? Ahora mismo estamos en un contexto inflativo, el coste de la energía es alto, el sector industrial, que además aquí en
es muy alto y muy grande y muy importante, es uno de los que más se ve perjudicado con las subidas de la energía, ¿no? Entonces, yo creo que un poco la aplicación o lo que yo haría a nivel más concreto si estuviera en una startup es, por un lado, mejorar runway, como hemos dicho, que esto es evidente. Segundo, estamos en un mercado global, tenemos la oportunidad de levantar capital de cualquier sitio por primera vez, fichar talento de cualquier sitio por primera vez. Segundo es entender los drivers económicos. Tenemos ayuda bastante pública en ese sentido, hay ayuda Next Generation que tienen una cuota que tienen que entrar en España. Saber ese contexto ayuda muchísimo luego a que la startup pues, pueda funcionar mejor. Hay ICOs, hay ENISAs, hay financiación y evidentemente pues, si sabemos que la energía va a subir o es más cara, buscar elementos de eficiencia, trabajar temas de energías renovables, Silver Economy. Sí, hay tendencias que son claras que si nos acercamos a nivel con nuestra startup, nuestro negocio, es mucho más fácil que estemos beneficiados. Totalmente. Y además, bueno, también hay un factor, y yo creo que esto no hay que equivocarnos. Una de las características que históricamente se ha achacado a la startup española, y yo creo que todos lo habéis escuchado, es que los españoles sois poco ambiciosos, gastáis poca pasta en crecer, etcétera. Y bueno, eso al final siempre tenía que ver con el que, pues, para bien o para mal, somos gente que nos ha preocupado la eficiencia del capital y no gastarnos el dinero a lo bestia. Esto, curiosamente, ahora pues, nos viene de fábula, o sea que yo creo que es algo que tenemos que disfrutar. Oye, ahora me interesa desde el otro lado. Vale, para las startups ahora hablaremos un poquillo más, pero me interesa, oye, desde el lado inversor, ¿cómo os afecta o cómo se percibe toda esta nueva situación? Porque, bueno, entiendo que cambian las cosas. Y cuando digo desde el lado inversor, por ejemplo, también me interesa mucho, Jane, la visión del lado de impacto, porque al final, o sea, también creo que hay muy buenas oportunidades en este lado. No sé, ¿cómo lo veis? Vale, pues si quieres empiezo yo un poco por esa parte, porque sí que es verdad que en nuestro caso yo creo que somos un poco rara avis, o bueno, los inversores de impacto en este tipo de, ¿no? O sea, si tú ves como las grandes transiciones que tenemos que hacer como sociedad, los retos que tenemos, ¿no? y todas las reflexiones que se están haciendo, la gran dimisión y todos los cambios de paradigma que estamos viviendo, ¿no? Es una oportunidad para la inversión de impacto, porque queda como que muy de manifiesto que tenemos unos retos sociales muy grandes que hay que abordar, que no da solo con la filantropía y los estados y que hacen falta modelos de negocio que respondan a esos retos, ¿no? Y entonces la inversión de impacto es que se prevé que crezca muchísimo, o sea, se prevé que en 2030 represente un mercado de 30 trillones de dólares y es un mercado que como todavía más inmaduro, ¿no? que el propio ecosistema en general de emprendimiento, pues tiene muchísimo potencial. Entonces nosotros lo vivimos como que realmente es un mercado en crecimiento, ¿no? Efectivamente, las variaciones en liquidez también le afectan, pero nosotros lo vemos como que se plantea más necesario que nunca. Pero incluso desde el lado, pues mi experiencia ahora hablando con el PIS, con inversores de fondos, de lo primero que te preguntan es si tienes fondos de inversión de impacto. O sea, yo creo que de hecho pasa lo contrario. Ahora los propios inversores de fondos están buscando el impacto, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, luego el ESG, o sea, es ya la orden del día, ¿no? Y se está extendiendo en todos los fondos, ¿no? De cualquier tipo, o sea, no solo de los que venían desde una perspectiva más social, ¿no? Entonces, yo creo que es que ahí hay un mercado en crecimiento brutal y creo que también pues es un mensaje bueno para los emprendedores, ¿no? A todos aquellos modelos de negocio que respondan a retos sociales van a encontrar probablemente capital, evidentemente si cumplen también tienen un buen modelo de negocio, etcétera, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, Clara, en el caso de un fondo además vertical, digamos, con una tesis tan interesante y digamos, tan técnica, en una situación como la de ahora, ¿pinta mejor o pinta peor? ¿Cómo lo ves? ¿Eres positiva? Ya te he visto. O sea sí, que... y suena un poco cruel lo que os voy a decir, pero sí, pinta bien. Mirad, tenéis que entender que nosotros al invertir en inteligencia artificial, la inteligencia artificial normalmente está descorrelacionada con los activos tradicionales financieros y del mercado. ¿Por qué? Las crisis que estamos viviendo últimamente, ¿no? Crisis de suministros por el COVID, la guerra en Ucrania, etcétera, lo que están provocando es que salen a la luz las necesidades, ¿no? y la necesidad brutal, sobre todo de las corporaciones, de optimizar los procesos productivos. ¿Quién automatiza y quién optimiza los procesos productivos? La inteligencia artificial, y más en concreto Machine Learning. Luego, por lo tanto, lo que está generando son bastantes puntos de productividad empresarial. ¿Y eso debuta en qué? Pues en grandes demandas, principalmente de las corporaciones, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, pasa lo que suele pasar en la economía, que es un punto de equilibrio entre la oferta y la demanda, ¿no? La demanda, como os digo, demanda brutal provocada principalmente por corporaciones que buscan mejorar sus procesos productivos a través de la automatización y automatización de procesos, es decir, inteligencia artificial. Y al mismo tiempo tenemos oferta.
porque resulta que los costes marginales de desarrollar este tipo de tecnologías han bajado drásticamente desde hace unos años a esta parte. Y eso ha permitido que nazcan muchas compañías y muchos proyectos de inteligencia artificial. Luego, por lo tanto, tenemos mucha demanda de inteligencia artificial y tenemos proyectos que pueden atender esa demanda. Todo este calor debuta ¿en qué? En que hay muchos récords ahora mismo históricos en inversiones en inteligencia artificial, en exits de inteligencia artificial, en unicornios, etc., ¿no? Entonces, en cierto modo, digo que es cruel porque todos estos problemas que han puesto a la luz la necesidad de mejorar los procesos productivos ha hecho que la IA se ponga más en boga aún, ¿no? Así que, bueno, en ese sentido, ¿qué significa esa carita? En ese sentido, bueno, pues estamos más de moda, por decirlo de un modo. Sí, sí. Dicho lo cual, nosotros no nos estamos apoyando tanto en valoraciones más bajas, ¿eh? Nosotros tenemos todavía cierto calor alrededor de nuestras compañías. Todo tiene una cruz, ¿eh? De hecho, uno de los grandes debates es, ¿no?, invertir en un fondo vertical o invertir en un fondo generalista distribuido, que da mejores retornos estadísticamente. Y yo creo que en contextos de crisis, si más no, el vertical fund ayuda, o el fondo vertical, a que se te reconozca como autoridad en un sector y cuando la gente necesita ayuda, ¿no?, venga más a ti. En relación a lo que preguntabas, también de cómo se ve en el sector Venture Capital, yo estuve justo en Nueva York hace menos de un mes y en uno de los foros habían como 80 Venture Capitals de todo el mundo y se hizo una pregunta y es: ¿este año habéis visto una bajada de vuestras inversiones? ¿Habéis invertido menos? El 99% de todos ellos dijeron que sí. Fondos como SoftBank, Tiger Global, que son grandes referencias en Estados Unidos y Latinoamérica, han reducido su plantilla casi a un 50%. Es decir, estamos en un momento de contracción y una cosa que no hemos hablado, pero es de la que vivimos, es de los exits. Es decir, en los últimos años ha habido una reducción de salidas a bolsa, ha habido una reducción de compras y adquisiciones, cosa que ya no estaban en un nivel súper alto, especialmente en Europa y España. Siempre ha sido un sector relativamente con mucho potencial de crecimiento, pero bajo. Entonces, con esta situación, y es de lo que vivimos, tanto los fundadores como las startups, mi punto es sí, en Venture Capital se va a ver una pequeña corrección, por mucho que pues, cada uno tenga su estrategia a nivel personal. No sé si saca un nuevo huevo, que es el de los exits, pero es que es verdad. Es decir, este año no han salido en bolsa ninguna empresa, creo que una. Sí, pero al final Darío, es decir, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Es decir, todos se contagian, ¿no? Y antes he sido muy crítico, ¿no?, con el tema de las valoraciones, etcétera, pero estoy totalmente con lo que ha dicho Clara. Es decir, tenemos un ecosistema de posibilidades en España que no nos tenemos que comparar ni mucho menos con Estados Unidos, sino ya con Francia, Inglaterra, Alemania y países que están más desarrollados en este sentido. Pero los fondos, es decir, los fondos internacionales vienen a España. Y vienen porque estamos en un periodo de maduración que es muy interesante y que probablemente podemos sortear esta crisis, ¿no? Es decir, que esta coyuntura, tarde lo que tarde, ¿no? Porque las empresas están en un estado más early, más incipiente, y también hay unos racionales mucho más racionales, ¿vale? Pues por ser reiterativo. Como sectores, sí que diría que sectores como el de impacto y bueno, todo lo que tenga que ver con climate, todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial, todo lo que tenga que ver con, ya te digo, con los problemas reales, ¿no? Porque al final una startup lo que tiene que solventar, hay no dos tipos de startups, pero todas tienen un propósito, ¿no? Pero tiene que solventar problemas reales o problemas funcionales. Y los problemas reales que tiene que solventar son los problemas que estamos viviendo socialmente, ¿no? Y hay un problema, pues, de cambio climático, hay un problema social de desigualdad, hay un problema de reciclaje tremendo, hay problemas, pues, de mejora de procesos y de cadenas de suministro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que los fondos ahí, pues, van a reducir porque van a haber menos jugadas al rojo, ¿no? Es decir, como hace Tiger Global, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Y venga, meto aquí todo lo que haya, elijo al player y lo inundo de dinero, ¿no? Tuve ocasión de estar hace poco con una persona en San Francisco y me decía que tenían una empresa con 15 millones de venta que les habían entrado 2.000 millones de financiación hace 2 años, ¿vale? Esto, a ver, no hace falta ser mago para entender que, no sé, ¿no? Es como darle a un niño, pues, no sé, las llaves de un Ferrari, de un chalet y una cuenta bancaria inacabable, ¿no? Pues bueno, no funcionó, obvio, ¿vale? Entonces las cosas tienen que ser coherentes. Yo creo que los fondos siguen teniendo oportunidades, evidentemente van a verse afectadas por reducciones tanto, pues, de pues personal. Si Facebook no compra, pues claro, está bajando, claro, en ¿no? bolsa. Es decir, todo el mundo se va a ver afectado, en cierto modo,
pero que bueno, que no por ello hay una nota de color importante y que hay oportunidades, porque si no, no estaríamos en esta situación con fondos internacionales acercándonos y con sectores emergentes que son súper interesantes. Nosotros que tenemos un poco una visión generalista, le damos a todos los palos, no estamos verticalizados en nada concreto. Si un poco analizando el mercado, creemos que lógicamente hay que ser más selectivo, ¿no? Es decir, hay que hacer un poco pues, stock picking de aquellos tipo de sectores que tienen más visibilidad. Nosotros ahí un poco diferenciamos, incluso vemos por una parte lo que yo creo, como decías tú, que son sectores descorrelacionados, que son todas aquellas tecnologías que todavía están en desarrollo y todavía tienen mucha posibilidad de evolucionar mejor. Puede ser inteligencia artificial, puede ser computación cuántica, puede ser ciberseguridad, es decir, cosas que todavía están en desarrollo y tienen mucho potencial de crecimiento. Hay otro tipo de sector que yo quizá los llamaría los resilientes, ¿no? Que pueden ser pues, todo lo que es healthcare, alimentación, energía, ¿no? Que son sectores pues, que durante el coronavirus y demás pues, han sido claros ganadores y hay mucha inversión que está muy dispuesta a invertir en esos sectores. El tema de la energía además ahora y la alimentación pues, hemos visto que también es algo resiliente, entonces son sectores que están teniendo mucho desarrollo y que creemos pues, que sigue siendo buen momento también para invertir. Y luego también pues la sostenibilidad, el ESG y demás, pues prácticamente, si me permitís la broma, pues lo que pasaba antes con las startups blockchain, ¿no? Todas tenían algo de blockchain, pues ahora todas tienen que tener algo de ESG si quieres tener éxito, ¿no? Porque parece ser que está claro que es un concepto pues que hoy en día pues todo tiene que ser ESG, los fondos tienen que tener todos los criterios de ESG y demás, y yo creo que es algo que ha venido para quedarse, ¿no? Entonces, yo creo que esos son un poco los 3 puntos fuertes, creo yo, los 3 áreas que están un poco al margen de la situación actual, lo cual no quiere decir para que pueda haber proyectos que no están englobados dentro de estos campos que también tengan posibilidades de crecimiento, de inversión, de financiación de cualquier tipo, ¿no? Depende lógicamente de la ejecución de los mismos. Pero creo que sí son sectores pues quizá ganadores, ¿no? Que el hecho de que las demás otro tipo de sectores ahora mismo estén un poco más en stand-by les permite despuntar y tener mayor visibilidad. Muy bien. Nos quedan 5 minutos, entonces os voy a pedir en formato tweet si podéis compartir alguna idea o algún consejo que tuvierais para emprendedores, sobre todo para encarar esta situación, porque yo creo que es importante. Por ejemplo, Ernest, antes te voy a quitar uno porque creo que me ha gustado mucho. O sea, al final, la sensación que tienen ahora muchos emprendedores es que, oye, vamos a controlar caja, vamos a apretar al máximo y vamos a simplemente sobrevivir. No, o sea, porque si esto es el famoso por defecto tengo que estar vivo, no. O sea, por defecto tienes que ser invertible, es decir, aunque tienes que apretar caja, tienes que seguir creciendo, porque si no, no podrás llegar a la próxima ronda, ¿no? Este es uno de tus primeros consejos. Más tweets. Bueno, pues yo diría que un poco también recogiendo todo lo que hemos comentado, al final como sociedad nos enfrentamos a 3 grandes transiciones, ¿no? La tecnológica, la climática y la demográfica. Y creo que en torno a esas 3 transiciones es donde se generan un montón de oportunidades de negocio que creo que resume todo lo que hemos hablado. Y también otro tuit, perdóname, que creo que es una oportunidad también para los emprendedores. Sigue habiendo muchísimo apoyo por parte de instituciones, aquí en concreto, además en Euskadi y en Vizcaya, una apuesta total por el emprendimiento, con la apertura de la Torre Bat, etcétera, y que se acerquen a todas las iniciativas que tenemos las diferentes instituciones de apoyo, porque ahora en estos momentos, ¿no?, pueden ser de gran ayuda y pueden ayudarles muchísimo. Sí, yo diría así muy breve que traten de afinar el tiro, ¿no? Es decir, que sepas a lo que juegas. Es decir, si juegas juegas o tu startup se basa en crecimiento, en producto, en qué momento estás, y en función de eso te enfoques quizá en lo realmente que crees que es importante, es decir, que no intentes ir a todos los palos, es decir, a crecer, a desarrollar, sino que igual es momento de centrarte en lo que crees que sabes ejecutar bien, porque si no, pues efectivamente la situación de incertidumbre pues puede comerte, ¿no? O no tener capacidad, por supuesto, el runway y demás, pues a día de hoy es fundamental, ¿no? Está claro que el motivo número 1 de función de cualquier startup es la falta de caja. Bueno, yo en mi caso, el consejo que siempre doy cuando trabajo en las startups es cómo puedes estar mejor conectado. O sea, yo considero que el capital social a veces es más importante que el capital monetario, y cómo consigues en eventos como este, en espacios personales, en LinkedIn, Twitter, redes sociales, cualquier espacio en el que puedas aumentar tu red de impacto y de expansión, porque el inversor te va a llegar por contacto, el cliente te va a llegar por contacto, el proveedor también,
Y es una cosa en la que está incluso mal vista a veces, ¿no? Tu network, tus contactos. Bueno, Javier es una de las personas mejor conectadas al sector Venture Capital y por eso modera él y no nosotros. Es importante. Claro, es que es súper importante. Porque no tengo nada interesante que decir y me han puesto a vos con vosotros. No, pero una más aparte, de verdad, la cosa más importante, y en Estados Unidos está muy bien visto, es how to become insanely well connected. Es como se enseña en universidades, se enseña en escuelas de negocio. Es cómo aumentas tu network para que luego, cuando tengas algo de valor que ofrecer, evidentemente sin nada que valor tu network no vale, puedas expandirla y multiplicarla. Y esto es tan fácil como hoy en día con Internet escribir a alguien. Me quedo sin titulares, pero básicamente... Positivo. Yo sí, es que estoy ya de la caspa negativa. Que bueno, que como en la vida, escapemos de los extremos, escapamos de las grandes valoraciones que provocaban downrounds, como hablaban antes, escapemos también del pánico atroz, ¿vale? Hay que ser cautos, el mercado es cíclico y volveremos a una senda lógica y por el camino pues habremos limpiado algunas distorsiones que tampoco han venido mal, ¿no? Procuremos que ese camino no sea muy doloroso y ya está. Pues yo diría que sí, que es que me he quedado sin titulares, ¿no? Desde luego. Pero sí que es importante, ¿no? Foco en saber, como ha dicho Fernando, ¿no? Es decir, saber lo que uno hace, no entrar en diversificaciones de elevado riesgo, porque el momento es difícil, pero seguir creyendo, ¿no? Si uno cree en lo que hace. Entender bien la parte relacional, que cuidado con que el CEO no se convierta en el CRO, ¿no? El Chief Round Officer, ¿no? Y al final eso es un problema porque desaparece el CEO de la compañía, se pasa todo el día hablando con inversores y la compañía entra en modo en modo plano. Pero existe y existen, y como decías, yo lo veo clarísimo, ayudas, hay muchísima más dinamización, hay que informarse bien. Es decir, existe capital público, pero sobre todo ayuda pública relacional que se tiene que estar allí, ¿no? Y bueno, poco más. Bueno, totalmente. Y yo, mi último consejo, lo que decía el CEO de unas startups que más me ha gustado en las que invertí, que decía que para él las 3 Fs más importantes eran facturar, facturar y facturar, ¿no? Y yo siempre decía que la C de cobrar era importante. Oye, yo creo que ha sido una mesa súper interesante. Os habéis portado sorprendentemente bien. Me teníais un poco asustado. Me tenías asustado. Se merecen un aplauso, ¿no?